Hoy, Señor, damos gracias porque estamos delante de ti y solamente el hecho de escuchar nuestra oración nos hace a nosotros de verdad galardonados, más que merecedores, porque no es que somos merecedores de que nuestras palabras lleguen a ti, galardonados por tu misericordia, por tu gracia, porque por nuestra conducta bien podríamos estar lejos, apartados, rechazados, porque la justicia rechaza la injusticia. Ese es un principio básico. La justicia va en contra de la injusticia. Tú eres justo, nosotros somos injustos. Mas tú pusiste, Señor, como mediador a Jesucristo, para que por medio de él nosotros seamos justificados. Y gracias, Señor Jesucristo, por entregarte completamente, para que ya, por creerte a ti, seamos justos por medio de ti, para que ya no se vea nuestra injusticia, sino la justicia tuya en nosotros que te hemos creído, la justicia tuya colocada en nosotros. Pero que eso también nos lleva, Señor, a honrar. Si nuestra justicia nos separó de ti, tenemos que rechazarla, tenemos que abandonar nuestros actos injustos, entendiendo que no solamente es injusto lo que sabemos que está mal, sino lo que creemos en nuestra carne que está bien, pero que no es justo conforme a ti. Y ahí, Señor, gracias porque por medio de tu palabra y tu espíritu vamos comprendiendo todas esas cosas que para nosotros eran correctas y que nos vamos enterando conforme vayamos confrontando esa verdad, que lo que para nosotros era correcto no lo es, que para lo que nosotros era adecuado no lo es, porque una cosa es el pensamiento del hombre sobre lo justo y otra cosa es tu pensamiento, que sí es completamente verdadero acerca de lo que es justo es injusto. Señor, para honrar este hecho, entonces tenemos que renunciar a nuestra injusticia, para renunciar al hecho de que para poder hablar contigo y tener acceso al trono de gracia, tenemos que rechazar nuestra injusticia y aceptar que tú tienes la razón. Entonces, para honrar esto, ¿cómo lo honramos de verdad? No de palabras, sino de hechos, ya no viviendo como nosotros vivíamos, sino entrando en la renovación. Lo que antes hacía de una manera, ahora lo hago conforme a Cristo. Lo que antes vivía de una manera, ahora lo vivo conforme a Cristo. Lo que antes pensaba conforme al mundo, a mis tradiciones, a mi familia, ahora lo vivo conforme a tus pensamientos. Eso es honrar y eso es también algo que no solamente nos lleva a una vida correcta aquí, sino nos lleva a la eternidad. Y hoy tú nos vas a hablar de la eternidad para los justos. La eternidad es para los justos, a los que se convierten, arrepintiéndose primero, se arrepienten, se convierten y ya no viven conforme a su parecer. Y este es un tema importante porque nos habla de dónde estaremos eternamente. Y tú nos quieres dejar bien claro, ¿dónde estaremos eternamente? Lo que en esta vida perecedera decidamos. Y hoy es tiempo para tomar la decisión. ¿Voy a vivir conforme a mi justicia que me lleva a condenación o a tu justicia que me da vida eterna, salvación? Danos la sabiduría para comprender, la humildad para aceptar cuán mal estamos, cuán bien estás tú, y la diligencia, la voluntad para corregir nuestros pasos. Porque posiblemente no hemos tenido la sabiduría porque no te la hemos pedido a ti. Conforme a tu palabra, si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios. No hemos tenido la humildad porque todavía creemos que nos podemos razonar contigo en el sentido de que tal vez no es lo que tú digas, sino lo que yo digo, lo que me provoca, lo que me parece. O tal vez sabiendo no hemos sido diligentes para hacer el bien. Pero si bien ciertamente somos sabios, con la sabiduría de lo alto, humildes, con la humildad que tú nos enseñas, Jesucristo, a ser mansos y humildes como tú, y la diligencia para no dejar postergado lo que ya tenemos que hacer, entonces veremos la justicia tuya en nuestra vida, y ya podemos vislumbrar la eternidad contigo que recibiremos después de esta vida. Señor, danos la sabiduría, humildad y la diligencia para que esta palabra sea impactante, sea transformadora y sea permanente. En nombre de Jesús, gracias por la palabra. Amén. Bueno, buenos días a todos los que están aquí conectados y vamos a examinar este tema titulado Destino Final. Yo sé que Destino Final nos puede sonar a la saga de películas Destino Final, que era atroces porque nos vendían la muerte. Bueno,
La muerte nos venía solamente como mala. Es mala la muerte si para mí morir es ganancia, si vivir es Cristo. Si vivir es Cristo, la muerte es ganancia. ¿Y esto qué implica? Lo que el Señor nos estaba mostrando en la oración. Morir es ganancia porque ganamos eternidad, salvación. Si vivir es en Cristo, si vivimos para Cristo, si vivimos siguiéndole a Él, si Él siendo el pastor, Él nos habla y nosotros le oímos y le seguimos. Ahí cuando Pablo hablaba de precisamente de esto, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia, ahí está hablándonos del destino final. ¿Cómo sabemos que morir es ganancia y no derrota? Como la saga está fatal de películas donde la muerte solamente era mala, lo que no es cierto para los creyentes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo tener esa garantía? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Para que se nos vaya esa idea tan nefasta sobre la muerte para los cristianos. La muerte, mientras que buscan 2 Pedro capítulo 2, es nefasta para los que no viven conforme a la justicia de Dios, los que no aceptan, los que viven conforme a su concupiscencia, a sus pecados, a sus pareceres, los que no aceptan el señorío. Pero para nosotros, si seguimos al Señor realmente, verdaderamente, permanentemente, es completamente diferente. Vamos a 2 carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4. Y vemos lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, aquí es evidente, yo sé que el tema de la condenación a nosotros no nos puede gustar, pero que no nos guste no quiere decir que sea mentira. Y ahí cuidado, de hecho vamos a examinar algo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, eso no es así? No es así o no te gusta. No es así o no me gusta. Y vamos aquí, no vamos a hablar del prójimo, voy a hablar de mí mismo. ¿Cuántas veces he dicho, y esto vamos a quienes estamos escuchando, vamos a llevarlo a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ahora que conocemos la palabra de Dios, pero incluso antes, cuando de pequeños nos daban instrucciones en la casa, u órdenes, como sea el contexto, como fue que fue. Pero ¿cuántas veces nos dijeron, tienes que hacer esto? Y nosotros nos decimos, no, porque eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no es así? Porque no nos gusta. Y en cuanto al tema del juicio final, de la eternidad, de la condenación y la salvación, el decir esto no es así, es una evidencia de que simplemente no nos parece. Pero ¿por qué no nos parece en cuanto al juicio de Dios y en cuanto a que los injustos, como dice aquí, para los injustos es reservado ser castigados en el día del juicio? Porque nos gusta la injusticia, porque no queremos renunciar a la injusticia, porque no queremos renunciar a la mentira, porque no queremos renunciar a la impureza, porque no queremos renunciar a la maldad, al rencor. Todavía no queremos perdonar, todavía no queremos. Y aquí es la combinación de lo que me apetece y también lo que espiritualmente estoy permitiendo que prevalezca ahí. Mire, cuando el Señor dice en 1 Juan 1:9, aquí citándolo así prácticamente de memoria, que si somos justos, que si somos justos, ¿verdad? Que si perdimos, que si confesamos nuestros pecados, así no justos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No habla solamente de la maldad que hay en mí, sino limpiarnos por medio de ese arrepentimiento, de la influencia espiritual que hay en nosotros. De hecho, nosotros estamos en un mundo donde sí los espíritus quieren afectarnos, donde incluso Satanás entró
a Judas, porque por medio de su codicia, entró a él. Y mire que fue evidente que fue por medio de su codicia, un pecado al que él no había renunciado, que Satanás entró a él. ¿Qué fue lo que hizo, qué es lo que hizo Judas? En cuanto salió del aposento alto, ir a hacer la transacción, 30 monedas de plata porque te voy a entregar a Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a esos pecados, orar para que toda influencia espiritual salga de nosotros, porque si algo debió haber hecho Judas en ese momento fue arrepentirse, y Satanás estaba dentro de él, ¿verdad? Estaba dentro de él, echarlo fuera de aquí. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente la palabra nos dice que Satanás estaba en él, porque entró por su pecado. Entró por medio de la puerta que él dejó abierta y te vas. No puede ser. Aquí no hay cabida para esto. En nombre de Cristo hemos recibido potestad para echar fuera demonios, pero a veces queremos echarlo a los demás, pero también en un momento dado echamos lo que está en nosotros y si bien necesario pidamos a otros también. Porque así como nosotros tenemos potestad, autoridad para echar fuera demonios, los que están en la iglesia también. Y podemos decirles, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, ora por mí, porque yo he abierto puertas y hay pecados que yo no puedo abandonar. Y aquí es donde también quiero abordar esto. Porque hay pecados que yo sé, según la palabra, que están incorrectos, pero no tengo el poder, no tengo la capacidad. Hay algo en mí que me impide. Porque así como le pasó a Judas, así como le pasó a Saúl en su momento, que un espíritu malo lo atormentaba cada vez que él entraba en celos, entraba un espíritu y lo atormentaba en codicias, en maldad. Asimismo, aunque no podemos ser poseídos por esos espíritus, porque si somos de Cristo, somos poseídos por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos ha hecho su templo. Igual recordemos que en el templo estaban los mercaderes. En el templo del Señor estaban los mercaderes que Jesucristo echó fuera. Así nosotros también, todo eso que nos está influyendo, nos está haciendo daño, tenemos que echarlo por fuera, pero también tenemos que cerrar las puertas. Porque si bien es cierto, Jesucristo limpió el templo, pero si nuevamente estaban los codiciosos y los que aceptaban la codicia de ellos, los que aceptaban el maltrato, los tratos inconvenientes, iban a volver. Iban, y no dudo que volvieron nuevamente, no lo dudo, porque los que tenían que tomar la decisión eran los administradores del templo. Aquí no puede entrar, porque si estaban ahí es porque ellos se lo permitían. Bien, ahora, en ese sentido, muy importante, tenemos que rechazar y cerrar puertas. Pero antes de cerrar la puerta, yo saco lo que está de ahí. Tengo que saber que mi pecado da poder al mundo que quiere llevarme a mí a maximizar mi pecado. Recuerden, la codicia de Judas lo llevó a sustraer monedas. Interesante. La codicia de Judas lo llevó a sustraer monedas de lo recaudado para el ministerio de Cristo. Entra Satanás y ya no solamente fue ladrón, fue homicida, porque conspiró para la muerte de Cristo. Y ahí es donde vemos que la influencia espiritual maximiza el poder del pecado al que no hemos renunciado. Y por eso somos injustos, y por eso es que hay veces que vemos que personas dicen, yo sé que eso está mal, pero no puedo renunciar. Pues tienes que renunciar a ese pecado y echar fuera lo que espiritualmente te está haciendo daño. Yo sé que este es un tema que muchas veces a nosotros nos lleva como a, pero ¿por qué esto no debe ser así? Es que vamos a ver el versículo 10 de 2 de Pedro, el mismo capítulo que estamos leyendo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, aquí dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Si seguimos nuestra carne, nuestras debilidades, nuestro gusto, esa concupiscencia, esa pasión por el pecado, por ver lo que no tenemos que ver, hablar lo que no tenemos que hablar, hacer lo que no tenemos que hacer, entonces estamos con eso despreciando el señorío de Dios. Dios es el Señor de nosotros, ¿verdad? Y somos templo del Espíritu Santo.
Pero siendo del Señor y el Espíritu Santo morando en nosotros y no yéndose de nosotros, estamos despreciando su señorío porque estamos escuchando a nuestra carne y nuestra carne distorsionada por el mundo espiritual. Cuidado, porque lo que no renunciamos, aquello que no renunciamos es distorsionado, maximizado, ya llevado a mucho más maldad a quienes, influidos por espíritus, se van más allá. Sí, es cierto, puede haber influencia y por eso es que muchas personas, incluso cristianos, dicen, yo no sé cómo, como por no haber renunciado por lo menos a la tentación sexual, quedé haciendo esto tan terrible con mi pareja. ¿Hasta qué punto estos grandes pastores, incluso que no renunciaron a su debilidad en el área sexual, terminaron cayendo? Y después quedamos sorprendidos y muy dolidos por esto. Vamos a Mateo 26. Profundo, sí, pero que ya yo veo evidente que hay dos cosas que tenemos que hacer. Ya no seguir a nuestra carne, ya no seguirla, y no despreciar el señorío de Cristo, porque Él es el Señor de nosotros, pero puede ser que estemos escuchando las voces de otros señores por ahí, de espíritus que como en el Edén se movieron, como si la serpiente antigua se movió Satanás en el Edén, en lo de Dios, se movió en el lugar donde Dios mostró su gloria, donde puso al hombre sin pecado, para que luego cayera y pecara, solo por escuchar otra voz. Que bien puede ser como el caso de Judas o el caso de Saúl, por los pecados que no hemos abandonado. Porque si bien cerramos la puerta, por ahí no puede entrar. Dice Mateo 26, a partir del versículo 38, algo muy interesante e importante. Vamos a Mateo 26, desde el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ya estamos en contexto, ¿verdad? Todo lo que hemos leído la Escritura, que ya tenemos esta relación no muy profunda, ya por lo menos sabemos que estamos en el Getsemaní. Así que vuelvo a leer. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta aquí vemos que hay una condición en el alma de nuestro Señor Jesucristo que le estaba debilitando. Le estaba debilitando la tristeza hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero él también estaba consciente de los suyos. Si a él estaba mal, ¿qué iba a hacer de los suyos cuando vieran lo que iba a ocurrir? Y siendo consecuente, primero que todo les da una instrucción a ellos, quédense aquí, no se aparten y velen conmigo. Pero siendo consecuente con la instrucción, él se quedó allí. Se quedó, postró su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, no negó su condición, clamó por su condición, exhortó, o más bien, les dijo, les advirtió, cuidado, quédense hasta aquí. Porque en el versículo 41, de hecho, lo digo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ciertamente, cuando yo actúo injustamente, cuando me aparto de la voluntad de Dios, Jesucristo jamás desobedeció la voluntad de Dios. Y en el momento de extrema prueba que estaba viviendo en el Getsemaní, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién es el justo? Y aquí es donde yo quiero que veamos este tema conforme al destino final. ¿Quién es el justo que conforme a la segunda carta de Pedro, como acabamos de ver aquí? ¿Quién es el justo aquel que verá la salvación? Que será libre de tentación. Y recuerden la palabra que él usó, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quién es? El que en medio de la tentación no obedece a su debilidad. Debilidad que me lleva a mí a renunciar como a tomar. Renunciar al bien, pero a veces tomar lo malo, tomar el mal camino.
Somos tentados por lo muy malo como por lo muy bueno. Somos tentados en medio de la pobreza a quedarme con lo que no es mío. Pero en medio de la riqueza soy tentado a gastar desordenadamente, a enviciarme, a ser soberbio, porque tal vez uno dice, yo estoy ahorrando, pero ando con una soberbia impresionante. ¿Cuál es el camino de los justos? El camino hecho que en medio de cada prueba. Soy justo porque en medio de la situación comprendo que hay situaciones hay cosas que me tientan. Y conociendo que mi carne es débil, suplico al Señor, fortaléceme. Fortaléceme y hágase tu voluntad. ¿Fortaléceme para qué? Para que se haga tu voluntad de mí. Para eso le pido fortaléceme. Fortaléceme para que tu voluntad sea la que se cumpla. Porque si es por mí, voy a actuar injustamente, contrario a lo que tú dices, a lo que tú quieres, a lo que tú ordenas. Nosotros ya debemos comprender que cada decisión tiene que ser obediente al Señor para ser justo. Queremos salvación, pero muchas veces, y esta es una frase que yo comencé a decirla, no digo que yo la estrené, pero después que comencé a decirla veo que por otros lados se está volviendo, o sea, de repente ya la gente la decía, pero comenzando a escuchar que otros la dicen. El problema es que queremos que Jesús sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Eso lo dije hace tiempo atrás y veo que no por mí, no por mí, sino por el Espíritu, muchas personas también están diciendo, el gran problema es que queremos que el Señor sea nuestro Salvador, sálvame, pero no nuestro Señor, despreciando el señorío. Sálvame para yo seguir viviendo conforme a lo que a mí me gusta, a mi voluntad. Y siendo injusto porque no acepto la justicia, tengo una eternidad con Dios cuando en su palabra dice reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuidado porque solamente decimos porque el Señor es mi Salvador, debo ser salvo. Cuando Él dice que el castigo es para los que siendo injustos, conociendo la justicia, la menospreciaron y dejaron que cada tentación los llevara a pecar. Los piadosos que serán librados son los que cada tentación dicen no, voy a luchar contra esto. No voy a entregar mi eternidad por un plato de lenteja o por una vianda, por una mujer, por un dinero. No, porque siendo conocedor de la justicia, ¿cómo voy a negarla? Esto es importante para que meditemos, para que lo sigamos estudiando, pero para que desde ya, como punto de partida, lo creamos. ¿Cuál es el camino de los justos? ¿Cuál es el de los piadosos que vencen cada tentación? Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos hablas que no quieres eternamente. ¿Por qué tú nos adviertes tanto que a veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué la misma cosa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieres eternamente. Así como nosotros a veces podemos ser canzones para los hijos cuando decimos, no hagas esto y no hagas esto otro. Eso te va a hacer daño y ellos pueden que se cansen y hasta nos recriminen en eso. Pero nosotros que sabemos, estamos convencidos que estamos dando el consejo para evitarles infortunio. Sí, Señor, sé que te calificamos o si no nosotros, otros te califican de canzón. Pero es que tú nos amas tanto que nos lo dices de muchas maneras y manifestaste la salvación por medio de Cristo para que seamos justificados por medio de Él, pero para que sigamos las obras de los justos, para que no pisoteemos la sangre de Cristo y para que no despreciemos su señorío. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos ha enseñado también a cerrar puertas a espíritu, a un mundo espiritual que va a maximizar el pecado no confesado, no renunciado, y que va a maximizar el pecado de los inconversos. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos en nombre de Jesús. Amén.